cielos, quien tiene todo el poder. Creo en su Hijo, el Señor Jesucristo, que es Dios y hombre en su ser, que fue engendrado y no creado, siendo la Virgen mamá. María se llama la Madre de Cristo, camino, vida y verdad. Él fue crucificado, muerto y sepultado, y al tercer día Él resucitó, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios. Regresará con gloria y honor, y su reino no acabará ni tendrá fin jamás. Creo en su Espíritu, Señor de la vida, creo que Él es Dios, que viene del Padre y del Hijo, recibe la misma adoración. Creo en mi Iglesia católica y santa, un solo bautismo para el perdón, en la resurrección de todos los justos. Ven, te esperamos, Señor. Den gloria a Él. Les damos la bienvenida a su programa El Mensaje Luterano. Este programa es producido por la Iglesia Luterana Confesional de Colombia Wells. Si deseas tener alguna información acerca de nuestras congregaciones y pastores, puedes conectarte o contactarte al número celular 316-806-2109. Allí te daremos toda la información que necesites para tu ayuda espiritual. El tema que nos reúne en la meditación en esta tercera semana de la Pascua es el hecho de que Jesucristo es nuestro Señor resucitado. Y esto nos da la seguridad que tenemos la vida eterna y nos anima a compartir esta esperanza segura con los demás. Para esta meditación vamos a usar el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. Vamos a iniciar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tú has vencido por medio de tu Hijo Jesucristo al poder del diablo, de las tinieblas, el poder que tenía la muerte sobre nosotros. Gracias te damos por habernos llamado a ser tus hijos, por darnos esta nueva vida en Cristo Jesús que tanto necesitamos. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo sea aquel que nos fortalezca en la fe, que nos mantenga vivos en tu palabra. Ahora que vamos a iniciar la meditación de tu palabra, que seas tú siempre guiándonos. Amén.
Dice la palabra de Dios: y he aquí que aquel mismo día 2 de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Y él les dijo: ¿qué discusiones son estas que tenéis entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Respondiendo uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron la sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Se acercaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Y ellos le instaron diciendo: quédate con nosotros, porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos tomó pan y lo bendijo y partiéndolo les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo le habían reconocido en el partir del pan. Es Cristo, Él llevó nuestro dolor, Él nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Santo amor. Esto es porque no lleva
desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, Mi amigo es. con prueba nos mostró, Oh, Él murió por ti, pues al redimirnos vino, por ti, por mí. nosotros se humanó. El castigo de su pueblo, en su muerte sufrió. Cristo es un amigo eterno, Solo en Él confío yo. confío yo. Cristo es un amigo eterno. Solo en En Él, Él confío yo. solo en Él, mi amigo es. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor. nuestro dolor. Él nos manda que lleve Gracias Dios. a Dios en oración. Óyenos, óyenos. En oración. Meditaremos con este Evangelio en 3 puntos importantes. El primer punto, la confusión en la mente de los discípulos de Emaús. Estos discípulos de Emaús pertenecían a los creyentes de aquel tiempo. Conocían a las mujeres que habían ido a temprana hora al sepulcro de Cristo, por esto las llaman unas mujeres de los nuestros. Conocían a Pedro y a Juan, los dos que habían ido corriendo al sepulcro. Por lo visto, habían presenciado muchos de los milagros de Jesús y habían escuchado sus enseñanzas. Todo esto les había inspirado la fe en el Salvador. Creían en Jesús, el varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y del todo el pueblo. Confesaron su fe así, mas nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Pero la fe de los dos apenas se puede calificar como una fe fuerte. Su fe se puede comparar a la fe de los 12 discípulos, e igualmente comparada también con nuestra fe. Fue una fe mezclada con tanta debilidad, tantas dudas, tantas ilusiones falsas, tantos errores. Fue una fe que dejaba mucho que desear. Al igual que los 12, estos hombres habrían leído 100 veces el capítulo 53 de Isaías, sin llegar jamás al grano. Este capítulo nos enseña que el Salvador herido fue por nuestras rebeliones y que nosotros fuimos curados del pecado por su llaga. En otras palabras, nos dice Isaías que somos salvos por el sufrimiento y muerte de Jesucristo. Pero los 12, al oír que Jesús iba a sufrir y morir, protestaron. Dijo Pedro: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Esto lo encontramos en San Mateo, capítulo 16, versículo 22. Y los discípulos de Emaús no entendían que era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y cuando el Sanedrín judío entregó a Jesús a condenación de muerte y lo crucificó, toda la esperanza de los 2 discípulos de Emaús se derrumbó como una casa de cartas. Y camino de Jerusalén a Emaús
Ese domingo de Pascua andaban confusos, desilusionados y tristes. Pero, aunque se trate de una fe débil e inestable en ese camino a Emaús, es notable el tema que los dos están tratando y respecto al cual se están preguntando. Están hablando de la crucifixión, de la muerte de Jesús y de las noticias de su resurrección. Recuerdan los informes que les había traído las mujeres vueltas del sepulcro. Pensaban en el relato de Pedro y de Juan y de otros visitantes al sepulcro. Así pasaban los dos ese día de Pascua. ¿De qué cosas estamos hablando nosotros en esta fiesta? ¿Dónde se encuentra nuestro pensamiento? Saliendo de nuestro templo y volviendo a casa, nos vemos platicando del mensaje de la resurrección que nos ha presentado nuestro pastor. Oramos a veces que el Señor bendiga el sermón de nuestro pastor y toda la obra de sus manos. Y esto nos da la entrada al segundo punto de nuestra meditación. Escuchamos el sermón de Pascua que Jesús les predica a los discípulos de Emaús. Mientras que los dos seguían su camino hacia Emaús, se les acerca como por casualidad un extraño, un peregrino, y anda con ellos. Fue el resucitado Salvador mismo. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. El desconocido compañero es el Hijo de Dios, que ha salido de la tumba, que ha vencido la muerte y que sabe todas las cosas. Pero, en este caso, se hace el inocente y actúa como si no supiera nada y pregunta: ¿qué pláticas son estas que tratáis entre vosotros andando y estáis tristes? El domingo de la Pascua observamos que el primer sermón de ese día fue predicado por el ángel en la tumba vacía de Jesús. Según nuestro evangelista Lucas, capítulo 24, versículos 5 y 6, la predicación de este ángel fue la siguiente: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, mas ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. El segundo sermón de Pascua fue predicado por el resucitado Jesús mismo en el camino a Emaús. Primero, reprochaba a Jesús lo débil de la fe de estos dos hombres, diciéndoles: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Entonces, Jesús como predicador modelo los conduce a la Escritura, siempre a la Escritura y sus promesas del Salvador. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que él decía. ¿Y qué dicen las Escrituras respecto a Jesús? En Juan 5:39 se resume que Jesús es el contenido de todas las Escrituras en una palabra diciendo: escudriñad las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El contenido de las Escrituras en una sola palabra es Jesús. En nuestros sermones de Cuaresma oíamos que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esto está en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. En ese tiempo de Pascua escuchamos que Cristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 1 Corintios capítulo 15, versículo 4. Nos hubiera gustado escuchar cómo Jesús interpretaba las Escrituras desde Moisés y de todos los profetas, y cómo les enseñaba a los discípulos de Emaús que todas las Escrituras apuntan a Él como el Salvador. Pero tenemos que contentarnos con una sola frase de parte de Jesús respecto a las Escrituras. Las Escrituras en una frase nos declaran: era necesario que el Cristo
padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Asimismo, el fiel pastor de la actualidad llevará a su congregación a las Escrituras y predicará lo que las Escrituras nos enseñan de Jesús, el Salvador. Habrá otros temas que suenen más eruditos, más interesantes, más atractivos, pero ¿quién será salvo por esos temas? Y nosotros queremos ser salvos y nuestra alma ansia oír lo que dicen las Escrituras, lo que dicen las Escrituras respecto a Jesús. ¿Y qué dicen ellas? Jesús nos contesta en este sermón para el día de hoy: era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Por último, el gozo que sentían los dos al oír el sermón y al reconocer a Jesús es realmente nuestra meta del cual queremos aplicar en este mensaje. Los dos discípulos sintieron gozo al escuchar el sermón y al reconocer a Jesús. Después de la predicación del sermón de resurrección, los tres llegaron a Emaús. Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron en que Jesús entrara en la casa de ellos. Tanto les gustaba la compañía de Jesús que sus palabras salvadoras, muy preciosas, nos parece esa misma petición de los discípulos de Emaús. Quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Nos informa el texto que Jesús entró a sentarse con ellos a la mesa que muestra a Jesús un visitante extraordinario, como si fuera el señor de la casa, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Mostrándoles Jesús en esa forma su majestad, los dos lo reconocieron, mas en aquel momento él desapareció de los ojos de ellos y no lo vieron más. Pero nos podemos imaginar las expresiones que se oían entonces en esa casa. Fue Él el que no solo nos interpretaba las Escrituras, fue el que las cumplió. Fue Jesús, el cual ha sufrido esas cosas y que entra en su gloria. Fue el resucitado Salvador mismo el que estaba en nuestra casa. Ahora notamos el efecto que había producido el sermón de Jesús en los corazones de los dos. Decían ellos: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? En esos momentos se había ido toda duda, todo rastro de tristeza, y el gozo y la paz que solo el Redentor nos puede conceder llenaba sus corazones. Acababan de andar los 11 kilómetros desde Jerusalén a Emaús, pero ¿qué importa? Constreñidos por su gran gozo, y se levantaron luego y vuelven a Jerusalén, andando los 11 kilómetros más. Querían comunicar cuanto antes a los discípulos y a Pedro lo que había visto y oído. Querían impartir a los demás el gozo que sentían ellos en su corazón. Pero, ¿qué hallan en Jerusalén? Antes de que los dos puedan relatar su experiencia, los discípulos, ya llenos del mismo gozo de resurrección, se apresuran a anunciar su propia versión del mensaje de Pascua. Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Al fin, en medio de ese gozo, los dos hallan su propia oportunidad de contar las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Gozo, puro gozo, gozo que no nace en esta tierra. Solo así se puede describir el efecto de la resurrección de Jesucristo en los corazones de todos los discípulos en Jerusalén. Esa tarde de la Pascua, la paz Jesús les deseaba, la paz les dio y los discípulos se gozaron viendo al Señor. Cuando el cristiano en verdad que ama mucho al Salvador,
Oye hoy en esta fiesta las buenas nuevas de la resurrección del Salvador, le arde también el corazón y desea oír cada vez más, pues lo que todo el mundo no puede concedernos, lo hallamos en Cristo. Nos dice Jesús en otro lugar: la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan capítulo 14, versículo 27. Y esa paz en Cristo nos impulsa a hablar de nuestro Salvador y a sostener misiones en todas partes del mundo. No podemos dejar de decir, los que hemos visto y oído, de la abundancia del corazón habla la boca, y como escribió San Pablo, lo que en ese tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Si en este valle de lágrimas nuestro corazón ya encuentra tanto gozo en nuestro Salvador, ¿cómo no será el gozo de la eternidad? Ahí nos gozaremos, para siempre jamás, viendo al Señor. Amén. ¿Con qué pagaremos amor tan inmenso que diste tu vida por el pecado? En cambio recibes la ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. La ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. Y cuando la noche extiende su manto, mis ojos en llanto en ti fijaré, alzando mis ojos veré las estrellas. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. No puedo pagarte con oro ni plata el gran sacrificio que hiciste por mí. No tengo que darte por tanto amarme. Recibe este canto mezclado con llanto en mi corazón. Recibe este canto mezclado con llanto